se está llevando a cabo el paro aeronáutico. Esto vamos a charlar con Luis Franco, él es piloto profesional. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paz? Gracias por llamarme. Gracias por estar acá. Contanos un poco cómo viene la situación del día de hoy. Bueno, la situación viene con que hay un paro vigente. La única compañía que según mis datos, hasta las 11 de la mañana, es el último dato que tengo, que estaba volando, prestando servicios conforme a su cronograma, era Flybondi, lo demás estaba prácticamente todo parado. Eh, Obviamente es por un reclamo salarial, un ajuste salarial, y bueno, ayer, como en la prensa se ha reflejado, hubo negociaciones de último momento que fueron abortadas desde algún lugar del gobierno. Aparentemente desde el gobierno no sería posible dar los aumentos o acordar en los montos que pretende el sindicato. Acá es muy interesante entender que el gobierno ha dicho en su momento que el ajuste lo iba a hacer la política. Y claramente Aerolíneas Argentinas es una empresa de naturaleza política, porque a lo largo de todos estos últimos años ha sido manejada por la Cámpora, y aún anida allí el núcleo de políticos sindicalistas asociados a la Cámpora y la oposición. Por eso, ajustar en aerolíneas, o dicho de otra manera, no acordar las pretensiones salariales, es una manera de ajustar la política, como también lo es ajustarla en el Congreso y en otras áreas donde anidan castas, como dice el gobierno. Yo Claro. diría, además de eso, que la gente tiene que tener en claro, los ciudadanos tienen que tener en claro, que cada piloto de aerolíneas le cuesta en monto final, según los balances de aerolíneas, $100.000 al año. Esto no es el dinero que va al bolsillo de cada piloto, sino es el monto final por balance. Si queremos establecer cuánto le cuesta a Aerolíneas Argentinas o cuál es el costo laboral de Aerolíneas Argentinas en toda su masa de empleados, es de alrededor de $600 millones. Claro. A que por empleado la aerolínea de bandera eh, insume unos $50.000 por empleado. Si nosotros tenemos en cuenta que un médico pediatra instructor de la Casa Cuna está por debajo del precio de una secretaria con un año de experiencia dentro de la compañía, podemos sacar las conclusiones de cómo está administrada la misma y también qué es lo que se puede dar en un momento en que todos los argentinos sufrimos un ajuste, o diría yo mejor, la realidad de lo que puede pagar nuestro país, el dinero que tiene nuestro país para que sea repartido entre todos nosotros conforme a un mercado libre. Luis, te pregunto, no sé si tenés esta información, pero ¿sabes cuánto está ganando un trabajador aeronáutico? Obviamente un sueldo inicial. Mira, yo te puedo decir, ateniéndome al concepto de salario de bolsillo, un piloto de un 737 NG eh, cobra alrededor de 3 millones de pesos, entre 2 Claro. millones y 3 millones de pesos, como sueldo básico. Hay un montón de otras cargas que componen el salario de un piloto o de cualquiera de los argentinos que trabajamos. Eso lo lleva a un costo anual por piloto de alrededor de $100.000. Acá Claro. no se incluyen los viáticos, que se pagan por separado y de una manera no muy clara, y otras gabelas. Por ejemplo, el 10% de la planta de empleados de aerolíneas está con alguna vinculación gremial, lo que hace que no siempre estén disponibles para trabajar. Ese es otro costo que tiene que asumir el gobierno, el Estado, los ciudadanos, que finalmente somos los que cubrimos el déficit de la compañía. En esa situación es que se desarrollan las negociaciones, y cada uno de los argentinos debemos saber cuánto nos cuesta Aerolíneas Argentinas y cómo sería posible pagar el mantener esta compañía en vuelo. Yo diría que no hay ninguna posibilidad de que Aerolíneas Argentinas cierre, de que Aerolíneas Argentinas cambie su formato en lo inmediato, porque provee
un porcentaje de vuelos y conexiones que no lo puede proveer ninguna compañía privada por el momento. Pero tampoco se puede decir que sí a todas las pretensiones sindicales que vengan de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuánto es el reclamo salarial? ¿Qué El porcentaje es? reclamo, lo que ofrece el gobierno concretamente es 16%. Lo que piden los sindicatos, yo no lo sé porque han variado varias veces, han cambiado de porcentaje en el reclamo salarial. El Más o gobierno menos, no estaría dispuesto a pagar más que un 16% de actualización salarial. estamos hablando de unos sueldos bastante altos en relación a otros tipos de cargos. Los pilotos de aerolíneas están en el decil superior de los mayores ingresos del país. Claro. Esto es un dato concreto, ¿eh? Aquí no hay política, aquí no hay ideología, son números. Claro, ¿y qué pasará con los pasajeros, que en definitiva son los más afectados? Se estima que 75.000 pasajeros hoy no pudieron viajar a su destino. La aerolínea que vos mencionabas dirigió sus vuelos al aeropuerto de Ezeiza. Eh, Acá hay que ver cuánto se tensa esta cuerda. Hay algo que llama la atención. El gobierno no llamó a la conciliación obligatoria. Esto es curioso. Yo no soy un abogado laboralista, pero dada la vigencia que tiene el DNU, estarían los gremios saltando la esencialidad del servicio público de transporte aéreo que marca el decreto. En consecuencia, podrían ser pasibles de una intervención. Claro. No sé cuál es el propósito del gobierno, pero lo cierto es que no dictó, como se acostumbra, una conciliación obligatoria. ¿Habrá detrás de esto una estrategia del gobierno? Sé que en los gremios hay preocupación por este tema específicamente. Ayer temían una intervención. No sé lo que hará el gobierno, pero habría que Perdóname, ser muy Luis, ¿por la prudentes. falta de conciliación es lo que preocupa a los sindicatos? Y los sindicatos generalmente especulan con que se llame una conciliación obligatoria y no tengan que ir al paro, es decir, y no sigan con la estrategia del paro. Claro. Acá el gobierno no dictó la conciliación y como habían dicho que iban al paro, fueron al paro. Otro dato importante, no todos los gremios que se asociaban antes como gremios aeronáuticos están detrás de esta medida de fuerza, sino que está APLA, APA y UPSA, que son gremios que son más vale operativos, digamos, APLA es de los pilotos, APA es del personal aeronáutico en general, y el otro gremio es del personal superior de Aerolíneas Argentinas. Claro. No está TEPSA, por ejemplo. Por lo general, Cirielli, que es el líder de ese sindicato, es una persona muy cauta y llama la atención que no esté allí acompañando la medida de fuerza. ¿Considerás, Luis, que a pesar de que no haya conciliación van a volver a hacer paro o no? Porque también es una medida que si no pueden realizar una conciliación con el gobierno, puede ser que no realicen más paros. Es Yo difícil. creo que es muy Mm, difícil que el gremio retroceda. claro. No ha pasado históricamente. Yo lo Mm, creo que es muy difícil ante los propios afiliados. Como piloto, como persona que conoce los pasillos de los hangares en los aeropuertos y que conoce algunas internas, eh, sé que hay muchos pilotos de aerolíneas argentinas que están buscando trabajo en el sector privado y claro. algunos de ellos están buscando trabajo en el exterior. Lo hacen por dos razones, probablemente con una idea de mejorar sus ingresos y su nivel de vida, lo cual es extraño porque cuando se va a trabajar a donde se puede ganar mejor en cualquier país del mundo, se trabaja muchísimo más de lo que se trabaja en aerolíneas argentinas. Claro. Por otro lado, hay muchos pilotos que buscan en el sector privado, esto quiere decir en las otras compañías que son de capitales privados, o en la aviación general, ejecutiva o corporativa.
Esto es todo un indicio de la situación percibida desde los propios afiliados a los gremios. Esta mañana fue muy errático en un reportaje el, el- el encargado de prensa de APLA, que nunca quiere explicar bien cómo se compone el tema de salarios en cuanto a los egresos de la compañía. Lamentablemente, la ciudadanía no se entera, pero tiene que tener, y acá tenemos un medio que que lo está difundiendo, que, que los pilotos están costando $100.000 por año, Wow. $100.000 por año a Aerolíneas Argentinas, más allá de lo que implique en salario de bolsillo y, por supuesto, repito, está en el decil más alto de lo que cobra un ciudadano argentino por su trabajo. Luis, te hago una última pregunta. ¿El salario en una empresa privada es lo mismo que el salario que paga Aerolíneas Argentinas? No hay uniformidad en ese renglón, en esa actividad, pero diría yo que hay dos componentes importantes. Primero es la seguridad con que se cobra, el segundo es que eh, allí se trabaja más, pero hay una estabilidad que hoy no se percibe en la línea aérea de bandera con la conducta, con los lineamientos que tiene hoy el gobierno nacional del presidente Milei. Yo diría que es importante también ponerlo como referencia, y este es un dato que tengo desde hace unas horas, que, por ejemplo, compañías como Flybondi, perdón si lo digo porque tengo que nombrar a la fuente, de dónde saco el dato, actualizó los salarios de los pilotos conforme a la inflación y están en una situación en donde no hay mayores reclamos salariales. Claro. Sí tienen las compañías privadas un problema serio. En el caso de Flybondi, por ejemplo, tiene un avión en tierra porque no puede girar dólares para pagarle a quien se lo alquila, Mm. lo cual debería liberarse a corto plazo. Cuando salgamos del cepo, probablemente los pilotos puedan volar más de 50 horas, que es el promedio de lo que está volando en este momento, para alcanzar las 60 o 70 horas que les daría un salario realmente muy bueno. Claro. Bueno, gracias Luis Franco por tu aporte. Gracias a vos, Paz, muy amable. Luis Franco estaba con nosotros, él es piloto profesional. Enseguida seguimos con más en la pantalla de Canal E.